Hubo un tiempo en que el eco de los montes del norte llevaba el rumor de un reino. Navarra, pequeña, orgullosa, entre las nieblas del Pirineo, fue durante siglos un puente entre dos mundos, la cristiandad y el islam, Francia y Castilla, la montaña y el mar. Pero en el amanecer del siglo XVI, ese puente empezó a quebrarse, y en su quiebre nació una de las últimas epopeyas medievales de la península, la resistencia de Amaiur, año de Nuestro Señor de 1512. El trono de Navarra lo ocupan Juan de Albret y Catalina de Foix, una pareja de soberanos cultos, aliados de Francia, herederos de una estirpe que hunde sus raíces en los siglos. Pero el mapa de Europa está cambiando. El rey Fernando de Aragón, el católico, mira hacia el norte con la misma ambición con que conquistó Granada. A su juicio, Navarra no puede seguir siendo un reino independiente. Es un riesgo político, una puerta abierta a Francia. Y así, bajo el pretexto de una alianza sospechosa, el verano de 1512 se convierte en un verano de invasión. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? El duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, recibe la orden. Entrad en Navarra, sometedla en nombre de Dios y del rey. Sus tropas cruzan el Ebro el 19 de julio. Pamplona cae casi sin resistencia. Juan de Albret y Catalina huyen hacia el norte, hacia su refugio en Bearne. Comienza así una ocupación que transformará Navarra en campo de sombra. Y así,
fue tomado el reino sin gran efusión de sangre, por voluntad de Dios, que quiso poner paz donde había desorden. Crónica de Fernando el Católico, año 1512. Pero no todos aceptan esa paz. Entre los montes de Baztán, entre las nieblas del Bidasoa, muchos nobles navarros se niegan a rendirse. Los llaman agramonteses, partidarios de la dinastía legítima. Frente a ellos están los beamonteses, aliados de Castilla. La vieja rivalidad interna del reino, dos bandos, dos visiones, ahora se convierte en guerra de supervivencia. En esos años de pérdida, Navarra no solo pierde su corona, pierde su aliento. Las lenguas se mezclan, los monasterios se silencian, las fronteras cambian de color, pero en lo profundo de la montaña, un nombre empieza a repetirse: Amaiur, un castillo de piedra gris, erguido sobre una colina en el valle de Baztán. No es grande, ni inexpugnable, pero su posición domina los pasos del norte, las sendas por donde los exiliados pueden volver. En 1521, cuando los navarros intentan recuperar su reino con ayuda francesa, Amaiur se convierte en su punto de apoyo. Durante unas breves semanas, Navarra vuelve a respirar libre. Entraron los navarros con bandera alzada y fueron recibidos con gran alegría de los moradores. Carta de Pedro de Navarra al Consejo Real, junio de 1521. Pero la suerte dura poco. Tras la derrota de Noain, el ejército castellano retoma la ofensiva. Pamplona vuelve a caer. Solo Amaiur, el pequeño castillo del norte, se mantiene en pie. Allí, un puñado de hombres se prepara para resistir lo inevitable. El capitán Jaime Velázquez de Medrano y sus hombres juran defender la fortaleza hasta el último aliento. Son poco más de 200, campesinos, caballeros, frailes y mujeres. Entre ellos hay nombres que la historia apenas recuerda: Miguel de Etxénique, Martín de Ursúa, Juan de Olloqui. Todos saben que el enemigo se aproxima, todos saben que no habrá rescate, pero para ellos, resistir no es una estrategia militar, es una forma de memoria. El castillo se convierte en símbolo, en una palabra. Dicen que los muros de Amaiur no estaban hechos de piedra, sino de voluntad endurecida. Poema anónimo navarro, siglo XVI. Si tiene nombre, existe. Mientras tanto, en Castilla, el cardenal Cisneros proclama que la unión de los reinos es obra divina. Roma bendice la conquista, y en las crónicas, Navarra empieza a ser tratada no como un reino, sino como una provincia obediente. Pero en los mapas de los hombres libres aún queda una mancha roja en el norte, Amaiur. En los meses siguientes, el castillo será sitiado, bombardeado, destruido, pero no sin antes escribir una de las páginas más nobles de la historia peninsular. Una página que no habla de victoria, sino de dignidad. Cuando el sol toca por primera vez las cimas del Baztán, el castillo de Amaiur se despierta. No es una fortaleza grande, ni rica, ni perfecta. Es apenas una torre principal, rodeada por muros viejos, con una capilla, un aljibe y un pequeño patio de armas. Pero sobre ese promontorio
A 300 metros sobre el valle, el aire tiene un sabor distinto. Es el aire del límite, de los que aún no se rinden. Corre el invierno de 1521. Los hombres reparan los muros con piedra húmeda. Las mujeres amasan pan de centeno y secan hierbas en las almenas. El capellán del castillo, Fray Martín de Echenique, celebra misa cada amanecer. Y el capitán Jaime Velázquez de Medrano observa desde la torre principal el camino que sube desde Maya. Sabe que un ejército castellano marcha hacia ellos, pero también sabe que, mientras Amayur resista, el nombre de Navarra no se borrará del todo. Dicen que somos pocos, pero somos los que quedamos. Si caemos, que sea con el estandarte en alto. Carta atribuida a Jaime Velázquez de Medrano, archivo de Pau. El capitán Medrano había servido antes a los reyes legítimos Juan de Albret y Catalina de Foix. Conocía bien las guerras, pero también las causas perdidas. Lo acompañaban hombres curtidos del valle, soldados franceses fugitivos y algunos hijos de la nobleza navarra exiliada, todos unidos por una palabra: Amayur. El castillo, aunque pequeño, era un milagro de ingeniería medieval. Construido en piedra caliza, dominaba las rutas hacia Zugarramurdi y Urdazubí y controlaba la entrada del Baztán. Los documentos de la época, conservados en el Archivo General de Navarra, describen sus defensas con precisión: una torre del homenaje de 2 plantas, un patio central, una capilla dedicada a San Esteban y un aljibe excavado en la roca viva. Allí, cada gota de agua era vida. Tiene el castillo cisterna, 4 piezas de artillería pequeña, pólvora y víveres para pocos meses. Inventario militar de 1522, Archivo General de Navarra. En la fragua, el herrero Martín de Ursúa forja puntas de lanza y herraduras. A su lado, el joven Juan de Olloqui prueba la cuerda de un arcabuz. Sus manos tiemblan, no de miedo, sino de frío. El invierno se ha vuelto largo y las provisiones escasean, pero el ánimo sigue firme. Si vienen, vendrán por la cuesta, y por cada piedra que caiga, responderemos con otra. El castillo, más que una fortaleza, es una comunidad. Los soldados cuidan huertos, las mujeres cosen banderas, los niños llevan mensajes al valle. Por las noches, junto al fuego, se cuentan historias de los reyes de antaño, de Sancho el Fuerte, de la batalla de las Navas, de aquel tiempo en que Navarra era dueña de su destino. Mientras tanto, en Pamplona, los gobernadores castellanos preparan la ofensiva. El virrey, Antonio Manrique de Lara, duque de Nájera, considera que Amayur es una espina que debe arrancarse cuanto antes. En su correspondencia con el Consejo Real de Castilla se lee: el castillo de Maya aún se mantiene rebelde, dando cobijo a enemigos del rey. Es menester proceder con toda fuerza, para ejemplo de los demás. Carta del duque de Nájera al Consejo de Castilla, enero de 1522. Si tiene nombre, existe. Las tropas del duque se organizan en Don Iván Egarazi y en Elizondo. Más de 10.000 hombres, con artillería pesada y arcabuces, se preparan para marchar sobre la colina.
Frente a ellos, los 200 de Medrano. Durante las semanas previas al asedio, Amaiur vive una calma extraña. El cielo gris se refleja en las murallas y cada noche las antorchas titilan como luciérnagas. Los vigías observan las rutas, los escribas registran los víveres, 3 barriles de sal, 20 sacos de trigo, 8 cabras, una mula herida. Y no faltó el ánimo de ninguno, aunque el frío los mordía y el hambre los visitaba. Crónica de Pedro de Zariquiegui, siglo XVI. Para muchos de los defensores, Amaiur no era solo una fortaleza, sino un santuario. Allí habían jurado servir a los reyes legítimos de Navarra. La bandera que flameaba en la torre del homenaje no era la cruz de Castilla, sino las cadenas doradas de Sancho el Fuerte, símbolo antiguo de independencia. Cada vez que el viento la agitaba, recordaba a todos por qué resistían. Que Dios nos guarde en su misericordia, pues guardamos la memoria de nuestra tierra. El 10 de junio de 1522, los vigías de Amaiur divisaron humo en el horizonte. Eran las primeras columnas del ejército castellano. La calma había terminado. Medrano reunió a sus hombres en el patio del castillo. Su discurso no fue largo ni adornado. Habló de la tierra, del honor, de los reyes y del deber de morir de pie. Los soldados respondieron golpeando sus lanzas contra el suelo. El eco retumbó en los muros como un juramento. Defenderemos a Amaiur hasta que la piedra se vuelva polvo, y aún en el polvo quedará nuestro nombre. El castillo se prepara, se refuerzan las puertas, se llenan las cisternas, se esconden los niños en las bodegas. El capellán bendice las armas, y en la noche del 12 de junio, bajo la luna, los defensores ven brillar en el valle los fuegos del enemigo. La batalla de Amaiur está a punto de comenzar. El amanecer del 15 de junio de 1522 llegó envuelto en humo. Desde la torre principal, los vigías de Amaiur contaron más de 100 hogueras extendidas por el valle. Las tropas castellanas, bajo el mando del conde de Miranda y del duque de Nájera, habían rodeado el monte. Comenzaba el cerco. No habrá auxilio ni rendición. Solo Dios sabrá si resistir vale la pena. Fragmento atribuido al capitán Medrano, Crónica de Zariquiegui. El ejército sitiador contaba con más de 10.000 hombres, entre ellos arcabuceros, piqueros, artilleros y una columna de zapadores. Arrastraban 4 cañones de gran calibre, traídos desde Pamplona. Los defensores de Amaiur eran poco más de 200. La proporción era de 50 contra 1. En la colina, los muros del castillo, viejos, agrietados, se convirtieron en la frontera última de un reino desaparecido. El 16 de junio, los cañones comenzaron su canto. Durante 3 días, el valle resonó con el trueno del hierro. Cada impacto abría grietas en las murallas. Cada grieta, un temblor en los corazones. Dispararon contra la torre mayor 120 tiros y no cesaron hasta quebrar su rostro de piedra. Crónica de Pedro de Zariquiegui, 1523. Pero dentro del castillo, la vida continuaba. Las mujeres cargaban cubos de agua desde el aljibe.
Los heridos eran atendidos con paños empapados en vino. Los frailes rezaban salmos entre disparos, y en cada esquina alguien juraba resistir un día más. En la tercera jornada, una bala abrió un boquete en la muralla norte. Los castellanos intentaron asaltar el muro, pero fueron rechazados por una lluvia de piedras y aceite hirviendo. A la cabeza del contraataque estaba Miguel de Echenique, el teniente. Fue herido en la pierna, pero siguió combatiendo hasta caer exhausto. No dejéis que entren. Mientras haya una piedra, habrá Navarra. Las crónicas castellanas, aunque triunfalistas, reconocen la fiereza de la defensa. Nunca se vio en estas montañas gente más obstinada ni muro más fiel. Relación militar del duque de Nájera, julio de 1522. El 20 de junio, la artillería redobló su fuego. El castillo ya no era más que un esqueleto de piedra y humo. El patio se había convertido en hospital improvisado, los alimentos en ceniza. Los defensores contaban los días con oraciones y cuchillos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa noche, bajo la lluvia, Medrano reunió a los pocos que quedaban capaces de sostener un arma. Encendieron una antorcha en el patio, colocaron la bandera del reino en lo alto del torreón y juraron morir sin entregar el estandarte. Que el viento no lo apague, que la historia sepa que Amayur ardió con su bandera en alto. A la mañana siguiente, el asedio final comenzó. Los castellanos lanzaron un ataque combinado por 3 frentes. La artillería abrió una brecha. Los piqueros subieron la cuesta entre fuego y humo. El combate cuerpo a cuerpo duró más de 4 horas. Los testigos hablan de un ruido de infierno. En la confusión, los defensores retrocedieron hasta la torre principal. Uno tras otro fueron cayendo. Martín de Ursúa, alcanzado por un disparo. Juan de Olloqui, desaparecido entre el polvo. Fray Martín de Echenique, muerto junto al altar, con un crucifijo en la mano. Los hallaron con la cruz sobre el pecho y el estandarte roto a sus pies. Testimonio anónimo, Archivo General de Navarra. Si tiene nombre, existe. Finalmente, al caer la tarde del 19 de julio de 1522, Amayur fue tomado. El castillo ardía. El último reducto de la Navarra libre había caído. Los supervivientes, pocos, heridos, exhaustos, fueron encadenados y conducidos a Pamplona. Entre ellos estaba Jaime Velázquez de Medrano. Fue llevado ante el duque de Nájera y condenado a muerte, aunque más tarde su sentencia sería conmutada. El castillo, por orden del virrey, fue demolido piedra por piedra, y sobre sus ruinas se sembró sal, como señal de castigo y olvido. Mandóse arrasar el castillo por no quedar memoria de su rebeldía. Relato del duque de Nájera al Consejo Real, agosto de 1522. Pero no hay castigo que borre la memoria. El pueblo del valle siguió subiendo cada año al cerro, en silencio. Decían que por las noches, entre las piedras, aún se oían voces, las de los que murieron defendiendo un sueño. Dicen que cuando sopla el norte, se escucha el tañido de una campana que ya no existe. Así terminó la batalla de Amayur, pero comenzó la leyenda.
El eco de aquel asedio cruzó los siglos, alimentando canciones, poemas y la memoria de un pueblo que se negó a olvidar. Tras las ruinas de Amayur quedará el silencio, y en ese silencio nacerá el mito. Seguiremos las huellas de los supervivientes, la destrucción del castillo y la lenta conversión de Navarra en una sombra dentro del imperio. Si tiene nombre, existe. El humo de Amayur tardó días en disiparse. Durante semanas, el valle entero olió a madera quemada y pólvora. Allí donde había estado el castillo, solo quedaban ruinas ennegrecidas y un silencio pesado, como si el aire guardara duelo. Era el verano de 1522, y con la caída de Amayur terminaba algo más que una guerra. Terminaba un reino. Zentzurik ez duen arren, zure itzalaren koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiak aldera gauero, unetxo batez, gauzak aldatzen han eta hemen. Itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen, agian zu ere oroituko zara noizean behin. Aldrebe xamarra naiz batzutan, oraindik, urduri jartzen naiz begitara zuzen. Begiratzean, egia esan, espaldian, bare dago dena, urteak pasa diren arren, hau betirako da, bakarrik bazaude, begiratu gora, hantxe aurkituko dituzu, gure izarrak, da bakarrik bazaude, begiratu gora, hantxe aurkituko dituzu. Los prisioneros fueron conducidos encadenados hasta Pamplona, entre insultos y curiosidad. Los cronistas castellanos describen su llegada como un desfile de vencidos, los navarros como una procesión de mártires. Venían descalzos, algunos heridos, otros sin vista ni oído, más con la cabeza alta y el rostro sereno. Relato anónimo, Archivo General de Navarra. Entre ellos estaba el capitán Jaime Velázquez de Medrano. Fue interrogado por orden del duque de Nájera y del Consejo Real de Castilla. Su respuesta quedó registrada. Serví a los reyes de mi tierra, no a su memoria. Si eso es crimen, que se me juzgue por fidelidad. Medrano fue condenado a muerte, pero su pena fue conmutada gracias a la intervención de nobles navarros que ya habían jurado lealtad al emperador Carlos V. Pasó el resto de sus días en arresto domiciliario en Estella, según consta en los registros de 1525. Los demás defensores no corrieron la misma suerte. Algunos fueron ejecutados, otros deportados a Castilla o a las galeras. El castillo fue arrasado, piedra por piedra. El duque de Nájera escribió al Consejo de Castilla el 30 de julio de 1522. He hecho derribar el castillo de Maya y sembrar en su solar sal, para escarmiento de los que osaren resistir al rey. Carta del duque de Nájera al Consejo Real. Durante siglos, la colina de Amayur fue un terreno vacío, cubierto de hierba y silencio. Los aldeanos evitaban subir de noche. Decían que se oían campanas invisibles o pasos sobre piedra que ya no existía. Pero esa ruina se transformó en símbolo. Lo que Castilla quiso borrar, Navarra lo convirtió en memoria. La derrota de Amayur selló el destino político del reino. En 1523
las Cortes de Navarra juraron obediencia a Carlos V, aceptando su autoridad como rey natural. A partir de entonces, el reino se convirtió en una entidad foral dentro de la monarquía hispánica, conservando sus leyes, pero perdiendo su independencia. Si tiene nombre, existe. Las monedas comenzaron a acuñarse con la efigie imperial. Los decretos se escribían en castellano. Las antiguas fortalezas fueron desmanteladas o entregadas a guarniciones españolas. La vieja Navarra medieval se disolvía lentamente en el orden imperial del siglo XVI. Los historiadores han discutido durante siglos si la conquista de Navarra fue una anexión o una unión. El cronista Mariano Estornés Lassa, siglos después, escribió: Navarra no fue vencida, fue absorbida. Su cuerpo quedó, pero su alma emigró hacia la memoria. Estornés Lassa, 1952. Y esa memoria, paradójicamente, encontró refugio en la literatura, en la canción y en el silencio de los montes. Amaiur dejó de ser solo un lugar, se convirtió en una idea. El símbolo del último aliento de libertad de un pueblo pequeño frente a los imperios del mundo. Durante los siglos XVI y XVII, los descendientes de los exiliados navarros vivieron en Bearne y Labourg, al otro lado de los Pirineos. Allí, entre Francia y la nostalgia, conservaron apellidos, banderas y canciones. En los archivos de Pau se conservan cartas que mencionan a los hijos de Amaiur, familias que juraban transmitir a sus nietos la historia del castillo que no se rindió. Decidles a los nuestros que no nos olviden, porque la piedra que cae puede volver a alzarse. Carta de María de Ursúa a su hermano, 1531. Mientras tanto, en Navarra la vida siguió. Las ferias, los mercados, los matrimonios, las cosechas. La gente aprendió a vivir bajo una nueva bandera. Pero en los valles, entre susurros, aún se contaba la historia del castillo. Y cada generación añadía algo, una palabra, un héroe, una lágrima. Así nacen los mitos, no de la victoria, sino del recuerdo. En 1620, un viajero francés que pasó por el Baztán escribió en su diario: «No hallé castillo ni torre, solo un cerro verde. Mas los aldeanos me dijeron que allí estuvo la honra de su tierra. Subí, y el viento me pareció lleno de oraciones». Journal de Jean de Beloy, 1620. El viento, tal vez, era el mismo que había soplado sobre las ruinas un siglo antes. El mismo que había movido la bandera de las cadenas doradas. El mismo que, 5 siglos después, seguiría llevando ese nombre, Amaiur. El ocaso del reino no fue inmediato. Fue un atardecer lento. Navarra conservó su idioma, sus leyes, sus costumbres. Pero en los mapas ya era parte del imperio, y en los libros de historia su nombre aparecía solo como un eco. Sin embargo, los ecos tienen poder. Bastó que una voz los repitiera para que, siglos después, el recuerdo despertara. Desde el siglo XVI hasta hoy, seguiremos el legado de Amaiur. Como un castillo destruido, se convirtió en símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
será el final del viaje y el principio de la leyenda. Han pasado siglos desde que los cañones callaron. El valle ha cambiado. Donde hubo muros, crecen robles y helechos. El cerro está cubierto de hierba y el sol cae oblicuo sobre las ruinas. Apenas quedan unas piedras, un arco roto y el murmullo constante del viento. Pero cuando uno sube a Amayur, siente algo más que historia. Siente presencia. Como si bajo la tierra siguieran respirando las voces de 1522. Durante mucho tiempo, Amayur fue silencio. Ningún monarca levantó allí un monumento. Ningún cronista oficial escribió su nombre. Pero el pueblo, la memoria popular, la voz de los valles, guardó el relato como se guarda un fuego bajo la ceniza. En las ferias, los ancianos contaban a los niños. Hubo un castillo que no se rindió. Y esa frase, repetida generación tras generación, fue más poderosa que cualquier decreto. Si tiene nombre, existe. A comienzos del siglo XIX, con la invasión napoleónica y las guerras carlistas, el nombre de Amayur volvió a escucharse. Los carlistas, defensores de los fueros y la tradición navarra, vieron en aquel episodio antiguo un espejo de su causa. Y por primera vez en 300 años, la bandera con las cadenas doradas ondeó de nuevo sobre el cerro. Amayur, castillo destruido, símbolo vivo. Los hijos de Navarra vuelven a mirar al norte para recordar quiénes son. Crónica carlista de 1837. El mito se transformó en identidad. Ya no se trataba solo de un castillo, sino de la dignidad de resistir, aunque todo esté perdido. Amayur se convirtió en palabra mágica, memoria, raíz, orgullo. En el siglo XX, los historiadores comenzaron a reconstruir los hechos con documentos, excavaciones y archivos. José María Jimeno Jurío, uno de los grandes investigadores de Navarra, escribió: Amayur fue menos una batalla que un testamento. En su derrota, Navarra firmó su permanencia en la historia. Jimeno Jurío, 1995. Sus estudios revelaron cartas, inventarios, nombres y testimonios que dieron rostro a los defensores. Gracias a ellos, la historia volvió a respirar. En 1922, justo 4 siglos después de la caída del castillo, el pueblo de Maya, Amayur, organizó una gran conmemoración. Miles de personas subieron la colina, ondeando banderas rojas con las cadenas doradas. En la cima se colocó una piedra con una inscripción: a los defensores de Amayur, ejemplo de fidelidad y de libertad. Navarra, 1522 a 1922. Desde entonces, cada año, en julio, se repite la marcha. No es solo un homenaje, es una conversación entre el pasado y el presente. Una forma de recordar que la memoria también es un territorio. Hoy, Amayur es un lugar de peregrinación histórica y emocional. Si tiene nombre, existe. El monumento de piedra, erigido en 1922 y restaurado en 1982, mira al valle como un guardián de lo invisible. Los arqueólogos han hallado fragmentos de cerámica, proyectiles de arcabuz,
restos del aljibe. Cada hallazgo es una palabra que la tierra devuelve. Amaiur no nos habla de poder, sino de sentido. Los muros eran pequeños, pero la idea era inmensa. Informe del Proyecto Arqueológico de Amaiur, 2007. Pero Amaiur no pertenece solo al pasado. Las banderas cambian, las ideologías también. Pero la colina sigue allí, recordando una verdad simple, que los pueblos sobreviven cuando recuerdan. Subir hoy a Amaiur es ascender también dentro de uno mismo. Desde la cima se ve Francia al norte, el Cantábrico al oeste, y los valles que guardan aún la lengua vieja, el euskara. En ese paisaje, entre bruma y silencio, parece posible escuchar un eco antiguo. Amaiur ez zen erori, Amaiur no cayó. 5 siglos después, el eco de aquella resistencia sigue vivo, no porque vencieran, sino porque no se rindieron. El tiempo convierte las derrotas en lecciones y los nombres en símbolos, y mientras alguien pronuncie Amaiur, el castillo seguirá en pie, aunque sea en la memoria. La historia de Amaiur no pertenece solo a Navarra, sino a todos los lugares donde los hombres y mujeres deciden resistir la injusticia, aunque sepan que perderán. Porque hay victorias que se miden en siglos, no en batallas, y Amaiur, desde su ruina, sigue ganando tiempo al olvido. Gracias por acompañarme a través de 5 siglos de historia, ruinas y memoria. Porque mientras se cuente una historia, el pasado sigue vivo. Hasta siempre, desde el eco de Amaiur. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.